Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Esta semana en la Florida estamos lidiando con los efectos y consecuencias del huracán Ian que afectó el suroeste de la península, Fort Myers, Naples, Sunnyvale. Ustedes han visto las imágenes en la televisión y las fotografías en el internet. Y bueno, cuando estas cosas pasan, pues uno se pregunta, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? El matemático alemán Gottfried Leibniz, que algunos lo recuerdan de sus clases de cálculo y de resolución de ecuaciones, fue un filósofo también, un abogado y un pensador. Y él planteó el tema que se conoce como la teodicea, theodicy, teos, dikaios, cómo es Dios justo frente al sufrimiento. Es una pregunta que se han hecho muchos, pero no se la hizo Leibniz en el siglo XVII, ni nos las hacemos nosotros en el siglo XXI. Ya la Escritura trata ese tema en el libro de Job, un libro escrito antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo tal vez, en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, escrito después de la devastación de Babilonia a Jerusalén, la tercera deportación, cuando destruyeron la ciudad, quemaron el templo, se llevaron los utensilios. Y el poema es terrible, describe ancianos y jóvenes muertos en las calles, mujeres comiéndose sus fetos por la hambruna del sitio de los babilonios, una escena apocalíptica. Y Jeremías, el profeta, que tuvo que advertir de todo esto sabiendo que no le iban a hacer caso. Y el profeta que Dios le reveló que estas cosas iban a pasar, escribe un poema de desesperación, de melancolía. Por eso se llaman las Lamentaciones de Jeremías. Y él cuestiona a Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué él permitió que a su pueblo le hicieran eso? ¿Por qué él permitió que Jeremías viera la devastación que vio? Es la pregunta que nos hacemos ante el sufrimiento. La pregunta de la teodicea. Si Dios es y es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite el mal? O Dios no existe, o Dios no es bueno, o Dios no es omnipotente. Y todo el que ha pasado algún sufrimiento en algún momento se lo cuestiona. El que ha perdido a un hijo, a un nieto, el que tiene un hijo anormal, como es mi caso, tengo una hija especial. En algún momento se pregunta, ¿por qué? Y las respuestas, yo no las sé. Yo no, en este sermón pequeño que hago para mis amigos de la infancia, no pretendo hacer o dar la respuesta. Sí pretendo decir lo que dijo Jeremías, lo que dijo Habacuc, lo que dijo Job y lo que han dicho los que se han enfrentado al mal y a su propio mal a la luz de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es sabio. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie al mal, ni es el autor del mal, pero el mal existe. Porque también la Escritura dice que Dios hizo al hombre justo, bueno, pero los hombres amaron las transgresiones. Y el mal es consecuencia del pecado y de la transgresión. El mal es fruto de lo que nosotros hemos escogido hacer, como ha dicho alguien. El mal es o culpa mía, o culpa de mi vecino, o culpa de alguien que yo ni conozco. Pero el mal no es culpa de Dios. El mal es culpa del pecado. Ahora, hay una pregunta más allá de la pregunta de la teodicea, que a mí sí me impacta. Cuando Dios vio el mal y sabía que el mal vendría, porque Dios hizo al hombre en el huerto con perfecta libertad de escoger seguir a Dios o no, Dios, sabiendo cuál era el resultado, decidió crear al hombre,
decidió permitir el mal, sabiendo que algún día le costaría la mayor injusticia del universo. La mayor injusticia del universo no es tu problema o el mío. La mayor injusticia del universo es que Dios, a su Hijo amado, inocente, sin pecado, sin mancha, lo empaló en una cruz, permitió que fuese empalado en una cruz, por el diseño divino, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear, Dios decidió que su Hijo moriría en una cruz por el pecado de aquellos que Él creó sabiendo que iban a pecar. Y Dios destinó a su Hijo a sufrir, a llevar en la cruz las culpas y los pecados que Él no cometió, sino otros, para en su muerte justificar y perdonar al culpable. Como dice el apóstol Pablo, para que Dios fuese el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De modo que para mí la pregunta de la teodicea es, no por qué Dios permite el mal, no. La pregunta es, ¿por qué Dios concibió una creación donde vendría el mal para Él mismo cargar con el pecado y con el mal de su creación en una cruz y salvar a los que por la fe le reciben y creen en Él? Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.